Con un desarmador de cruz desatornillamos. Quitamos las tapas laterales. Desatornillamos la fuente de poder. La fuente de poder es una fuente eléctrica que cambia la corriente alterna de un enchufe de pared a una corriente continua de bajo voltaje. Esto es para operar el procesador y los dispositivos periféricos. Se requieren varios voltajes de corriente continua y deben regularse con cierta precisión para proporcionar un funcionamiento estable de la computadora. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptar a los requerimientos específicos del equipo informático. Algunas fuentes de alimentación tienen un interruptor manual para seleccionar la tensión de entrada, mientras que otras se adaptan automáticamente a la tensión de la red. Resulta fundamental mantener limpia la fuente de poder. Caso contrario, el polvo acumulado impedirá la salida de aire. Al elevarse la temperatura, la fuente puede sufrir un recalentamiento y quemarse, un inconveniente que le hará dejar de funcionar. Cabe resaltar que los fallos en la fuente de poder pueden perjudicar a otros elementos de la computadora, como el caso de la placa madre o la placa de video. Las fuentes de alimentación de la computadora pueden tener protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión, subtensión, sobrecorriente. En concreto, podemos determinar que existen dos tipos básicos de fuentes de poder. Una de ellas es la llamada AT, por sus siglas Tecnología Avanzada, que tiene una mayor antigüedad pues data de la década de los años 80, y luego está la ATX, Tecnología Avanzada Extendida. La mayoría de las fuentes de alimentación modernas cumplen con la especificación ATX, que incluye el factor de forma y las tolerancias de voltaje. Mientras una fuente de alimentación ATX está conectada a la red eléctrica, siempre proporcionan alimentación de reserva de 5 voltios para que las funciones de reserva en la computadora y ciertos periféricos estén alimentados. Las fuentes de alimentación ATX se encienden y apagan mediante una señal de la placa base. También proporcionan una señal a la placa base para indicar cuándo los voltajes de corriente continua están dentro de las especificaciones, de modo que la computadora pueda encenderse y arrancar de manera segura. La CPU, o Unidad Central de Procesamiento, es la parte encargada de procesar todas las instrucciones y datos del software y del hardware, motivo por el cual constituye el elemento más importante de una computadora. Su relevancia es tal que, coloquialmente, se ha definido como el cerebro de la computadora. Su objetivo principal es leer e interpretar las diferentes instrucciones que recibe de los programas para finalmente ejecutarlas en el monitor a una velocidad media en gigahercios. Si bien es cierto que, en numerosas ocasiones, se han empleado este término para hacer referencia a la caja de la computadora. En su conjunto, esta generalización resulta errónea, y el vocablo tal como suena se ha utilizado para designar al procesador o microprocesador del ordenador. ¿Cómo funciona la CPU? El funcionamiento de la CPU se basa en 4 sencillos pasos: lectura, decodificación, ejecución y estructura. ¿Para, para qué emplea un lenguaje binario basado en OS y en IS? En la primera de las fases, el procesador central se encarga de leer aquellos datos que, más tarde, serán gestionados. En este paso existe un desajuste, ya que la cantidad de datos que pueden ser leídos es inferior a la cantidad de aquellos que pueden ser procesados, por lo que se debe aplicar cachés y multicanales. Posteriormente, los datos leídos son analizados siguiendo una serie de instrucciones para que estos se codifiquen. Al término de esta fase, la información recibida es ejecutada para finalmente acabar con el paso de estructura, donde el microprocesador se encarga de devolver los resultados a la memoria de la computadora. GPU es el acrónimo de Graphics Processing Unit y representa precisamente el corazón de una tarjeta gráfica, al igual que la CPU lo hace en un PC. Aparte del corazón, también es su cerebro, ya que es la encargada de realizar todos los cálculos complejos que nos permiten disfrutar de nuestros juegos en pantalla. En definitiva, es la pieza de silicio que tanto AMD como Nvidia o Intel fabrican y donde se graban los transistores. Por decirlo de manera común, es el llamado chip de la tarjeta gráfica. Una GPU se basa en un chip de silicio que alberga una serie de millones de transistores bajo una arquitectura específica y con unas prestaciones dedicadas para cada modelo en concreto. La importancia del propio concepto nos llega desde las APU, donde estas albergan también una GPU, solo que lo hacen en un sustrato de mucho menor tamaño y de la mano de una CPU. Las características puras de una GPU dependen del modelo en concreto, siendo específicos depende del chip en concreto, por lo que solo podemos generalizar al hablar del concepto.
Desde su concepción, las tarjetas gráficas han incluido diversas prestaciones y funciones, tales como la posibilidad de sintonizar la televisión o de capturar secuencias de video en un aparato externo. Es importante notar que no se trata de un componente hallado exclusivamente en los ordenadores actuales, sino que han existido desde hace ya más de 4 décadas y hoy en día también son parte indispensable de las consolas de videojuegos, tanto de las portátiles como de las caseras. En cuanto a sus características, tenemos que integran dentro de sí un circuito integrado o chip encargado del proceso de gráficos, por lo que liberan al microprocesador de estas actividades, llamado GPU/BPU. También integran memoria RAM propia para evitar el consumo de la RAM principal. Tienen uno o varios puertos para la conexión de dispositivos externos como monitores y proyectores. Cuentan con un conector especial que permite insertarlas en las ranuras de expansión de la tarjeta principal. Pueden convivir con las tarjetas de video integradas en la tarjeta principal, ya que al instalarlas reemplazan su lugar en el sistema. La tarjeta madre, placa base o motherboard es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones, tales como la comunicación de datos, el control y el monitoreo, la administración o la gestión de la energía eléctrica, así como la distribución de la misma por todo el computador, la conexión física de los diversos componentes del citado y, por supuesto, la temporización y el sincronismo. La tarjeta madre alberga los conectores necesarios para el procesador, la memoria RAM, los puertos y el resto de las placas, como la tarjeta de video o la tarjeta de red. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es un componente que forma parte del ecosistema del hardware, pasado, presente y quizás en el futuro. Tiene como finalidad crear un puente entre el sistema operativo, software, procesador y otros dispositivos para que estos intercambien información entre ellos. Básicamente, es la memoria principal del sistema y como tal dispone de una gran velocidad de lectura y escritura, ya que se comunica con casi todas las partes de un PC, pero al mismo tiempo sigue estando por detrás de la importancia de la memoria caché del CPU, y en parte en consonancia con otro tipo de memoria como tipo ROM. La memoria RAM se divide en dos secciones, single rank o double rank. En el caso de la memoria simple, los chips van solo por un lado de la cara de la RAM, y cuando es doble o dual va por ambos lados. Esto es muy común entre los fabricantes, ya que cuando necesitan crear módulos de mayor competencia optan por duplicar el número de chips añadiendo a cada lado un circuito impreso. Todo esto hace posible que la memoria RAM sea el día de hoy como la conocemos y su velocidad y latencia vaya mejorando con el paso de las versiones.